Bienvenido al Senado, señor secretario. Yo creo que si en algo nos tenemos que poner de acuerdo es en la educación y dejar atrás fallas de cualquier régimen. Aquí hay que ver para enfrente y sobre todo olvidarnos de paradigmas y ideologías que en ocasiones nos limitan. Si no hay educación buena, no hay desarrollo y no hay empleo. Yo voy a hablar de la educación superior. Los últimos índices sobre las mejores universidades del mundo colocan a la UNAM y al Tecnológico Monterrey como las dos más importantes en nuestro país. Esto es solo un síntoma de la importancia que las universidades públicas y privadas tienen al par en el desarrollo de nuestro país. Es claro que la meta de 40% de cobertura en educación superior es inalcanzable en este sexenio. Andamos en 35, 36. Esto se debe a que el presupuesto es insuficiente, ya vimos los recortes, y que en algunos casos ineficiente en las universidades públicas y por lo cual y también por las restricciones fiscales en las particulares. En las particulares se cobra IVA, dan 5% por ley de becas y las universidades privadas están de acuerdo en que ese 15% de IVA se pudiera poner en un fideicomiso y que se dedicara a becas y le saldría más barato al país que los impuestos que pueden recaudar. Hay que ver que la educación no es gratuita, eso es un sofisma. La universidad nos cuesta a todos los mexicanos y la universidad pública no es más barata que la privada. La educación básica son los cimientos que atiende más que nada la SES, pero descuida la columna que significa la educación superior. Eso se debe por todos los problemas que ha habido en la situación de poder implementar los cambios en la educación básica. Hoy también se requiere un replanteamiento del modelo educativo en las universidades, en donde además se debe la matrícula y la calidad. Tenemos que hacer una universidad tecnológica y científica para poder estar en el siglo XXI. Yo le pregunto, ¿cómo vamos a ampliar la cobertura en educación superior? ¿Cómo vamos a elevar la calidad? ¿Podremos tener más presupuesto en las universidades públicas? Otra cosa que está ahogando a las universidades públicas son las pensiones. Facilidades fiscales a las privadas para que coadyuven en la educación superior. Transparencia en la educación superior. Hay muchas universidades como la de Colima, de la Veracruz, que tienen problemas graves de transparencia. Y facilitar los trámites como los REBOES. Tenemos que impulsar la educación superior a como dé lugar. Por otro lado, creo yo que es necesaria una nueva ley de educación superior porque los tiempos así lo exigen. ¿Qué se está haciendo al respecto? Eso es lo que le pregunto en educación superior. Otro tema que me preocupa mucho es la deserción escolar. El 4.1 millones de menores de 17 años están fuera ya de las escuelas, de las primarias, ya no entran a las secundarias y menos a las preparatorias. Es una situación que hay 3.8 millones de niños que no están matriculados, otros 263,000 no asisten con regularidad a la primaria y 260,000 ya no acuden a la secundaria. O sea, hay un fracaso en la educación, es un esfuerzo muy grande. ¿Por qué deserta la gente? ¿Qué medidas existen para combatir la deserción escolar? ¿Cuáles son las causas? ¿No le ven futuro a seguir estudiando? ¿Qué se está haciendo en materias políticas de identificación para los niños y niñas adolescentes que han abandonado el sistema educativo? Eso es muy importante. Ahora, otra cosa también, la aportación de los estados es inequitativa. Baja California dedica más del 80% de sus participaciones federales a la educación, cuando Aguascalientes no dedica fondos
y el distrito, la Ciudad de México, como se llama ahora, tampoco. Entonces eso no es equitativo. Eso es una situación que también se tiene que ver, más ahora de que esta ciudad se está haciendo una especie de estado. Tiene demasiadas cosas que no tenemos los estados. Y por último, de todas estas polémicas que se han visto, ¿por qué no se publican los acuerdos de las minutas que han tenido con la CENTE, tanto su secretaría como la Secretaría de Gobernación, como últimamente la Secretaría precisamente de Desarrollo Social? Digo, eso daría a toda la población una situación más de transparencia, muy necesaria. El senador Romero Hicks, pues también le dijo a usted, digo, es cierto, usted tiene sus limitaciones, es su secretaría, y en ciertas ocasiones, pues no se sabe claro quién lleva la batuta, quién lleva la iniciativa. Sabemos que se hacen políticos muchas situaciones que tienen que ver con la educación, pero pues alguien tiene que tener la batuta y alguien tiene que llevar precisamente la coordinación de todo esto. A mí, digo, ya que entre la Secretaría de Desarrollo Social, pues complica más la situación. Digo, en un ambiente así tan difícil en ciertos estados, pues hay que tener claridad en lo que se está negociando. Muchas gracias. Gracias, don Víctor. Secretario. Muchas gracias, señor senador. En primer lugar, sobre el tema de la educación superior, decirle, lo hemos platicado en diversas ocasiones, que compartimos la importancia que también tiene ya en este nivel educativo la educación privada y que ésta sea de calidad. No necesariamente compartimos el tema de fiscal, de exenciones fiscales, pero me parece que hay muchos mecanismos que puede permitir que haya una educación privada que conviva con la pública de calidad. Respecto a la educación pública, me parece que efectivamente estamos en un momento importante y oportuno en poder hacer una revisión entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las universidades autónomas del país sobre las responsabilidades y los mecanismos de financiamiento para que sean más sustentables hacia adelante. Efectivamente, hoy en diversas universidades se enfrentan presiones importantes respecto a las pensiones, se enfrentan diversos retos que tenemos que vencer juntos, pero se requiere también de una mayor claridad sobre qué toca financiar a la federación, usted lo acaba de decir, qué le toca financiar a los estados y cómo esto se hace de una manera más equitativa y justa, y finalmente también qué compromisos asumen las universidades para que esos recursos estén aplicados de la mejor manera y por supuesto con plena transparencia, respetando su autonomía. Sobre el tema de la cobertura, en este gobierno ha habido un avance de más de 5 puntos de la cobertura en educación media superior de educación superior, en 4 años. Vamos a estar llegando a la meta del 40% o quedándonos muy cerca. Y ahorita que usted hablaba de la educación tecnológica, precisamente una de las grandes apuestas que se ha hecho es a las universidades tecnológicas, al Tecnológico Nacional de México, a las universidades tecnológicas y politécnicas que próximamente estarán cumpliendo su 25 aniversario, en donde además de estar demostrando tener una gran calidad educativa, están siendo también un motor de cambio social. El 80% de los estudiantes que van a estas instituciones son los primeros en su familia en estudiar la educación superior, lo que está generando no solamente calidad, sino que está también generando un cambio social muy importante. Más del 80% de estos jóvenes consiguen un empleo en el mercado formal, en los mercados más dinámicos del país, como el sector automotriz o aeronáutico, al terminar a tan solo 6 meses de haber concluido sus estudios. Y me parece que ahí tenemos una gran oportunidad para que la matrícula pueda seguir avanzando. En cuanto a la deserción, lo decía hace un momento, señor senador, sigue siendo un reto grande. El mayor reto no está en la educación básica, aunque sin duda todavía hay que trabajar ahí. El mayor reto está en la educación media superior. La deserción, cuando inició
esta administración estaba en 15%, hoy está en 12%, se ha podido hacer una reducción de 3%, más o menos un punto por año. Y necesitamos redoblar esfuerzos, lo explicaba hace un momento, es una combinación de becas, pero de lo que usted decía, la importancia que tiene para los estudiantes que sientan la pertinencia de lo que están estudiando y de que eso los va a llevar a tener un buen empleo o a realizar lo que puedan ser sus sueños. Y finalmente, para terminar, señor senador, decir que todo lo que se ha platicado o conversado con la coordinadora no está en minutas, porque no hay minutas, señor senador. No ha habido ningún acuerdo todavía de manera formal con la coordinadora. Ha sido un proceso que inició como un diálogo político para distensar una situación complicada en algunos estados del país, que finalmente los maestros de manera responsable han decidido regresar a clases y que hoy estamos en un proceso de tener un diálogo y mesas en sus estados para resolver temas administrativos. Maestros que no están regularizados y que tienen que tener un proceso de regularización, abordar diversos temas administrativos que son importantes, pero todavía no se ha llegado a ningún acuerdo y por eso no existen minutas. Esa es la explicación a la pregunta que usted me daba. Muchas gracias, señor senador. Gracias, secretario. Don Víctor. Gracias. Insisto en educación superior porque los países que más se están desarrollando, inclusive la India, no se diga China, aún en China, que se supone es un país comunista, la educación privada está entrando fuertemente. En Rusia hay, yo platicaba con unos maestros del MIT que estaban en Petersburgo trabajando ahí. O sea, necesitamos impulsar la educación tanto privada como pública en educación superior y en las demás, pero sobre todo en educación superior, porque necesitamos, es la cúspide y es la terminación de la educación de las personas, la educación superior, y tenemos que darles las mejores oportunidades y también hay que darles facilidades. Por ejemplo, los reboes es un problemón para la iniciativa, es un control terrible que tiene maniatado en muchas veces los programas escolares. Otra de las situaciones también, lo del IVA, es ganar por ganar. Si eso se pone en un fideicomiso, lo que cuesta el IVA se va a becas, y la educación, vuelvo a decir, es una mentira que es gratuita. Le cuesta a México, no le costará al alumno, que es una de las cosas que deberíamos de propulsar, decirle a los alumnos: no, tu educación es gratuita, alguien lo está pagando la ciudadanía de México. Sé más responsable, a ellos y a sus padres de familia. No toman en consideración eso. Un estudiante del Tecnológico Monterrey vale menos que un estudiante de la Universidad Autónoma de México, y así están en muchas de las universidades. Eso cuesta. Entonces, si nosotros ese IVA lo aplicamos a becas, va a dar más rendimiento que la cantidad que va a tener Hacienda, porque va a tener que seguir atendiendo el programa estudiantil para que suba arriba del 40% si es que llega. Y como yo veo con las cosas sindicales y todo, y los costos, no va a llegar. Entonces, ahí se lo encargo. Muchas gracias. Gracias, don Víctor Hermosillo Isela. Tiene uso